Buenos días. Hoy 31, perdón, hoy 7 de abril, en el turno de la mañana, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada El derecho al plazo razonable, aspectos jurisprudenciales, penales y constitucionales, que va a estar a cargo del doctor Fernando Delgado Alvisuri. Y esta conferencia corresponde a la edición número 17 de los lunes universitarios, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Estamos iniciando esta semana con un Zoom de 3000, tal como lo pidieron en las encuestas los participantes. Estamos atendiendo en todo caso pues ese pedido para que mayor cantidad de participantes puedan acompañarnos en el desarrollo pues de estas conferencias que programamos en el marco de estos lunes universitarios. Antes de iniciar vamos a conocer un poco más a nuestro expositor. El doctor Fernando Delgado es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene curso de posgrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales en la Universidad Castilla-La Mancha de España. Diplomatura de especialización en Protección y Defensa de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, España. Diplomatura internacional de Argumentación Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de México. Cursó cursos sobre argumentación jurídica e interpretación constitucional en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia, Italia. Se ha desempeñado como asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, también como asesor en temas constitucionales en la alta dirección del Ministerio de Justicia. Ha sido comisionado de la Defensoría del Pueblo, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría de la Policía del Ministerio de Interior, secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos, docente de la Academia de la Magistratura, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad César Vallejo y en la Universidad Privada San Juan Bautista, entre otras universidades. Bien, entonces la conferencia tendrá una duración aproximada de 60 minutos, luego de lo cual habrá posibilidad que los participantes puedan hacer las preguntas que consideren convenientes. Entonces, sin más, dejamos en el uso de la palabra al doctor Delgado para que inicie su conferencia. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, muy gentil. Muchas gracias, doctor Jesús Rosadillo, por la invitación, por la convocatoria para estos lunes universitarios. Renovar siempre mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, al Centro de Derechos Humanos, por la reiterada invitación de estos eventos académicos, no solamente porque me une con muchos de ellos y con el presentador una amistad de muchísimos años, sino también laboralmente hablando. Hemos elaborado también en el Ministerio de Justicia en distintas áreas. Y estamos en el día de hoy coadyuvando con el conocimiento y la difusión en esas actividades que desde ya las felicito y las comparto desde la tribuna de la docencia y de la enseñanza y la investigación. Luego de ello tengo que precisar y saludar a la importante cantidad de personas que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Hasta donde he visto 750 personas que nos siguen en en las redes sociales y en estos espacios académicos. Bueno, el tema en discusión el día de hoy es un tema bastante complejo, debo señalar. Debo advertir que me ha sido un tanto difícil, a pesar de que he tenido el tiempo debido para elaborar el material y identificar algunas ideas centrales con respecto al tema del plazo razonable, aspectos penales y constitucionales desde y a partir de la jurisprudencia, no solamente del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Interamericana, y algunas referencias con respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Digo esto porque el tema de por sí es complicado, es complejo. Yo diría que no hay consenso al respecto de cuándo comienza y cuándo acaba el concepto del plazo razonable. Es una institución, en principio es un concepto que podríamos establecerlo como un elemento transversal a todas las áreas del derecho, porque la cuestión de que un proceso no se exceda en los términos, en los plazos, no solamente es una aspiración de justicia, sino básicamente es una exigencia, yo diría, jurídico-constitucional y además convencional.
que tiene que ver con el debido proceso, que tiene que ver con la tutela efectiva, que tiene que ver con un contenido implícito en el área de cualquier proceso en general. Nosotros hemos hecho hincapié o una incidencia en materia penal porque ciertamente la privación de libertad significa un valor fundamental y no puede estar pues librado al concepto de un plazo irrazonable, injusto, prolongado, ¿no? Que además impone por parte del Estado a quien lo sufre, no solamente un daño moral, sino también una situación de carácter personal, en el sentido de que, como decía el profesor Carneluti, justicia tardada es justicia denegada, ¿no? Entonces, esos conceptos tienen que ver el día de hoy con el tema del plazo razonable, que ciertamente, nuevamente reitero, es un concepto bastante complejo y en el cual no hay consenso, no hay un claro consenso, como ustedes como vamos a ver dentro del desarrollo de la sesión el día de hoy. Y lo dije, es un tema transversal en materia del derecho, es un tema transversal en todos los procesos administrativos, constitucionales, y que tiene que ver con esta sobrecarga del Poder Judicial con respecto a los tiempos que demoran los procesos. Ciertamente, buscando un tanto cuestiones no de tipo procesal ni jurisprudencial, sino cuestiones básicamente históricas, hemos encontrado algunas referencias propias a modo de introducción, un poco para ilustrar también porque he tomado conocimiento de que la clase también es básicamente para universitarios, alumnos de las universidades del Perú. Entonces hay que hacer un poco de, digamos, de docencia y enfocar el concepto desde el punto de vista histórico, ¿no? Tanto Justiniano como Constantino establecía en el derecho romano que el fin de los litigios no se hagan ciertamente interminables, ¿no? Y que excedan la duración en las causas. Justiniano planteaba el lapso de un año, mientras que Constantino planteaba el caso de 2 años. De manera que dentro de estos plazos debería concluirse de manera clara el proceso, cualquier causa penal y su evidente tergiversación, ¿no? Porque esto afecta, obviamente, contamina, tergiversa y aparte desnaturaliza el proceso bajo determinadas circunstancias. La Carta Magna inglesa de 1215 determina pues un caso también importante, ¿no? Cuando el soberano Juan sin tierra, que fue de alguna manera expulsado del reino de Inglaterra, estableció a sus súbditos y también a los señores feudales de esa época que el hecho de retardar el derecho a la justicia, digamos, no debería ser algo ciertamente aceptado, no solamente por los ciudadanos, sino también por el soberano, ¿no? El rey Alfonso V décimo Alfonso el Sabio, también conocido por ese concepto, decía que en las 7 partidas que decretaba que ningún delito o pleito debería durar más de 2 años y que si pasaba el tiempo, entonces y no se esclarecía la responsabilidad, debería ser objeto de sanción. La famosa Carta de Derechos, la Bill of the Rights, en sus primeras enmiendas, la carta norteamericana, de 1789, en donde se estipula en su sexta enmienda que el derecho a un procesado a gozar de un proceso rápido, sin dilaciones indebidas. Ese es básicamente el concepto que nos plantea esta norma de carácter fundamental, la norma norteamericana. Tan es así que se crea una, 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 una extensión que se llamaba la Speedy Trial Act, 30 días de arresto y 70 días de acusación, ¿no? La Constitución de Virginia, la Constitución norteamericana, ¿no? En su sexta enmienda, ya un tema ciertamente desarrollado en el ámbito de la jurisprudencia, hablaba que toda persona sometida a una persecución tiene el derecho a un juicio rápido ante un jurado imparcial. La octava enmienda hablaba básicamente que en todos los juicios penales el acusado gozaría del derecho de un juicio rápido y la excesiva duración tenía que ver básicamente con una regulación específica y efectiva.
Tengo acá un PPT para compartir con ustedes, como no, justo el doctor Rosario me estaba haciendo mención de ello, que es este que está acá, que ahorita lo vamos a analizar. Simplemente estaba planteando algunas cuestiones de tipo, yo diría de tipo eh, de orden introductorio respecto a ello. Bien, aquí está el material que voy a compartir con ustedes. Perfecto. Bien, entonces le decía que, como algunos antecedentes que se plantea con respecto al tema del plazo razonable, debo precisar algunas cuestiones de carácter introductorio, yo también diría hasta procesal. Si algún estudiante o algún colega que quiera ubicar o identificar el plazo razonable en nuestra Constitución, yo los invito y no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque el derecho a un plazo razonable no es un derecho de naturaleza escrita en nuestro texto jurídico, en nuestra Carta Fundamental. El derecho al plazo razonable es un concepto que se ha desarrollado dentro de lo que se conoce como un derecho no enumerado en la jurisprudencia. Derecho no enumerado, es decir, no está escrito. Y yo creo que se desprende implícitamente de aquello que contempla tanto el artículo 139 de la Constitución Política del Estado en la dimensión del debido proceso, ¿no? Cuando se habla acerca del acceso a la justicia y otros contenidos más que tienen, obviamente, sustento, ¿sí? En regulaciones desde el punto de vista convencional de la Corte Interamericana y básicamente y básicamente de la jurisprudencia de la Corte y básicamente de la Convención Americana de San José, Costa Rica. Estamos hablando básicamente de un derecho que se ha ido construyendo y se ha ido decantando en el tiempo a partir de un conjunto de criterios jurisprudenciales desarrollados en un caso en concreto. Es decir, un elemento importante de la jurisdicción constitucional del día de hoy, que es una jurisdicción que ciertamente crea derechos a partir de un caso en concreto. Pero bueno, este derecho, entonces, ciertamente, como ustedes saben, de la lectura del artículo 3 tiene pues un contenido y un punto de partida, ¿no? El artículo 3 es claro en el sentido de precisar que los derechos no enumerados parten de la dignidad humana, de la dignidad del hombre, de la soberanía popular y de los derechos de los pueblos, ¿no? De la soberanía y otros contenidos más. Entonces, obviamente tiene un basamento en un contenido esencial que es la dignidad humana como contenido irreductible y como contenido que no admite graduación. El régimen del régimen de representación de los derechos de los pueblos, creo que tiene un elemento importante acá. Y eso es parte, digamos, de la génesis del nacimiento de un derecho no enumerado. Ciertamente este concepto de un derecho no enumerado tiene que ver efectivamente con un plexo de libertades que tienen que ser, que no están legítimamente prohibidos, pero que los ha recreado en su momento el Tribunal Constitucional a partir de una lectura de este artículo 3. Vale decir entonces que si queremos identificar o ubicar el derecho al plazo razonable, no lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar obviamente en esta cláusula del artículo 3, que representa una suerte de derechos ausentes en un catálogo declarativo, pero que no debe ser comprendido como un catálogo taxativo o cerrado. Inclusive a ellos podríamos incorporar en ese artículo 3 el derecho al nem bis in idem, el derecho a la igualdad de armas, el derecho al ahorro, por ejemplo, el derecho a objeción de conciencia, entre otros derechos más. Lo primero que debemos identificar para darle este sustento del derecho al plazo razonable como un derecho fundamental, como un derecho no necesariamente escrito en nuestra Constitución política, yo creo que pasa por dos criterios ya establecidos en jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Número uno, aquí está, primero, que sea inherente a la personalidad humana, es decir, que esté directamente vinculado a la dignidad del ser humano. Y número dos, que deriven de una fórmula republicana de gobierno establecida en el artículo 3 o en la soberanía popular, como bien lo ha establecido el artículo 2 de nuestra Constitución Política del Estado. La regulación convencional tampoco ha estado alejada de ello. El artículo 29, que como ustedes saben es una pauta interpretativa de estos casos, establece que la presente disposición puede ser interpretada de no excluir a otros derechos
que son inherentes al ser humano o derivan de la forma democrática o representativa del gobierno. Cláusulas importantes que plantea la Convención, que el día de hoy es un parámetro de obligatorio cumplimiento y observancia por parte del Estado. Hay otro artículo, el artículo 31, que está bien, que también establece, podrán ser incluidos en este régimen de protección de esta convención otros derechos y libertades que se han reconocido de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77 de la propia convención. Quiere decir entonces que el caso razonable como un derecho no enumerado tiene ciertamente un sustento desde el punto de vista convencional. Por ello, entonces, hay que encuadrar, porque si nuevamente reitero reitero el concepto, si ustedes pretenden ubicarlo en sus contenidos, en una manifestación en el texto de la Constitución, no lo van a encontrar. Entonces, esta clasificación en doctrina representa un poco lo que estamos hablando. Derechos numerados implícitos, derechos que si bien no son reconocidos como tales, su existencia deriva de principios de la dignidad humana, soberanía popular y Estado democrático de derecho. Es ahí donde encontramos este concepto del caso razonable. En el caso peruano, nuestro tribunal se ha escrito una tesis en principio que reconoce el derecho al plazo razonable no como una discusión de derechos nuevos y viejos, sino básicamente ha dicho, bueno, nosotros entendemos que no todo derecho fundamental puede ser adscrito a esta disposición. Tiene que haber una relevancia, tiene que haber una importancia, tiene que estar directamente vinculado al concepto de la dignidad para que sea considerado como un derecho no enumerado. Y entonces, frente a este conflicto, ya que tenemos el artículo 3, si cabe alguna duda con respecto a este importante artículo, que a veces los abogados lo pasamos un poco lo pasamos por alto, ¿no? Porque decimos, bueno, si este artículo dice no son todos los que están, entonces, ¿cuáles son estos derechos? Acá está el artículo 3 en su contenido. Y que tiene que ver básicamente con tres elementos. La fundamentalidad debe estar vinculado interpretativamente al artículo 3 de la Constitución. No debe ser una acción o una exigencia demasiado particular. Es decir, debe haber una suerte de relevancia e importancia que vincule este derecho con, digamos, elementos fundamentales y una conformidad constitucional. Debe estar vinculado al ámbito de la libertad o la exigencia, digamos, válida y que no sea proscrito por el ordenamiento constitucional. Se trata, pues, entonces de un derecho que duda cabe el día de hoy no enumerado, pero que resulta siendo un derecho, como dije hace un rato, de naturaleza transversal. Dentro de la tesis de los conceptos, de lo que se plantea el tribunal, dice, bueno, lo preferible es que un derecho no enumerado se adscriba a una tesis de un derecho ya reconocido. Y efectivamente, el derecho al plazo razonable está adscrito, yo diría, a estos llamados derechos viejos o estos derechos antiguos. ¿Y cuál es ese? El artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el concepto del debido proceso en su manifestación general que garantiza el acceso a la justicia, el que establece la tutela efectiva y que te permite, en el caso del plazo razonable, situarlo en tres momentos, antes, durante y después, porque recordemos que el plazo razonable no solamente se da con la emisión de la sentencia, sino también se da con que la sentencia se cumpla en su totalidad, en su cabalidad. O sea, es un concepto que acompaña, obviamente, los tres momentos del debido proceso y ciertamente es una exigencia de carácter constitucional. Veamos ahora algunas aproximaciones al concepto del plazo razonable, yo diría como derecho y como garantía. En primer lugar, dije hace un rato, es un concepto de naturaleza bastante compleja, ¿no? Porque sus contenidos ciertamente no están claramente contorneados o configurados en el texto de nuestra Constitución, pero sí en la abundante jurisprudencia planteada por nuestro Tribunal Constitucional. Nuestro objetivo es ciertamente analizar desde el punto de vista constitucional y convencional respecto a la duración de los procesos. El derecho de ser juzgado dentro de un plazo razonable adquiere, pues, no solamente una jerarquía constitucional, sino también un contenido, digamos, desde el punto de vista implícito, ¿no? Entonces, ello es importante porque nos permite ubicar que tiene también, obviamente, un trasfondo desde el punto de vista constitucional.
Aproximémonos al concepto del plazo razonable, dentro de las múltiples definiciones que, digamos, hemos encontrado en el texto, en los textos históricos, en los códigos y principalmente en la importante historia que hay. El concepto del plazo razonable no es un tema de una definición sencilla. Y debo aclarar de que no puede este ser determinado en abstracto, sino en el caso en concreto. Yo diría en principio que hay dos tipos de plazo. El plazo que se refiere a a la privación de libertad y el plazo en el proceso. ¿De acuerdo? El plazo pues, vinculado al tema de la privación de la libertad y el segundo, el plazo en el proceso. El proceso en general. No únicamente me refiero en el ámbito penal, sino también en el ámbito civil, laboral, administrativo, inclusive en el ámbito constitucional, en el cual pues obviamente estamos hablando de plazos ciertamente prolongados, ¿no? Es decir, este concepto de plazo razonable como una suerte de aproximación no se configura pues con el mero incumplimiento de los plazos procesales, sino básicamente se trata de un concepto indeterminado que debe ser concretado atendiendo a las particularidades especiales de cada caso en concreto. La Corte Interamericana había hablado hace muchos años de la teoría del no plazo y que era un criterio asumido también, que era un criterio que la Corte Interamericana asumió de la Corte Europea de Derechos y que significaba básicamente el concepto de que este no se podía medir en términos cronológicos, sino básicamente en una apreciación general de desempeño. Los estados en sus ordenamientos nacionales internos ya han establecido que este derecho, ¿no? Coadyuva básicamente y se ve fuertemente involucrado con el tema de la prescripción, los topes a la prisión preventiva, en fin, la caducidad y todas aquellas normas que imponen ciertos límites contra lo que se conoce como un proceso con dilaciones indebidas, ¿no? Se trata básicamente de una formulación en abstracto y ciertamente rígida si tomamos en cuenta que el plazo razonable podría ser establecido por la ley o debería ser establecido por el juez. Un concepto importante, porque ciertamente si está establecido por la ley, entonces no podríamos hablar de un plazo razonable, sino más bien un plazo legal. Y si es establecido por el juez, debe ser producto o debe ser consecuencia de una evaluación general de desempeño. La jerarquía, tanto legal como la jerarquía constitucional, ha establecido que un plazo razonable implica ciertamente una eventual vulneración de lo que debe ser valorado en el caso en concreto. Lo razonable es lo debido, lo justo, lo correcto, el plazo adecuado para que un proceso judicial transcurra bajo una determinada jurisdicción y no cause evidentemente afectaciones. Por eso es que resulta importante que analicemos también el plazo razonable desde la perspectiva de la óptica penal, en donde obviamente las dilaciones indebidas tienen ciertamente una mayor magnitud porque se trata de privaciones, se trata básicamente de privaciones de la libertad. Otro concepto importante que tiene que ver con el concepto del plazo razonable es el afianzamiento del sistema de justicia. La pertinencia de aplicar este criterio para determinar la razonabilidad del plazo razonable en un proceso depende de circunstancias ciertamente particulares, y es deber del Estado satisfacer básicamente el requerimiento. ¿Y cuál es el principal requerimiento? Además de la justicia, también que sea un proceso célere, un proceso expeditivo y un proceso que además también dé respuesta a todas las pretensiones que se plantean. Desde un punto de vista, yo diría más bien dogmático o penal, este concepto del plazo razonable tiene que ver con la duración excesiva. Bueno, lo excesivo es ciertamente indeterminado. ¿Cuánto es lo excesivo? ¿Cuánto es lo que se demora? ¿Cuánto es lo que se ha dilatado? No solamente lesiona el derecho del imputado a ser juzgado de manera rápida, sino que también afecta el derecho de todas y cada uno de los derechos fundamentales del individuo. Es decir, un proceso que se dilata, un proceso que excede digamos, los plazos normales, es un proceso que ciertamente se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado, se ha contaminado
con aquello que vendría o podríamos llamar inacción o dilación o una conducta que puede ser denunciable ante el juez, eso, o sea, por una dilación indebida. O sea, hay un elemento importante en la labor de la impartición de justicia que tiene que ver con eso, que el plazo razonable obviamente depende de la tramitación del juez, depende también del aparato judicial, depende de la actividad de las partes y depende también de una especial naturaleza, digamos, del afectado, como vamos a ver más adelante, cuando tanto nuestro Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana ya han establecido sobre esa base algunos criterios. La razonabilidad del plazo también es interesante, lo razonable, lo justo, lo correcto, lo estimado, ¿no? Lo justo, básicamente, que tiene que ver con este tema del plazo razonable, tiene que ver que debe apreciar la relación de la duración total del proceso, desde el primer acto procesal en materia de iniciar un proceso. La fecha de aprehensión del individuo podría ser utilizado como tal, como un parámetro para identificar el plazo a que se refiere, pero no es el único definitivamente. Al principio de la sesión hablamos acerca de varios criterios que ha planteado la Corte Interamericana que vamos a tener de alguna manera oportunidad de verlos en esta sesión. Por ejemplo, tenemos acá el tema de lo que es el tema de la razonabilidad. Sí, hay que entonces aportar un criterio, diríamos, una definición operativa. Yo diría más bien lo siguiente, ¿no? Que el concepto del plazo razonable aparece indeterminado, abierto a otras interpretaciones doctrinarias. La fórmula de justicia debe tomarse en beneficio del inventario. Pues el problema tiene que ver básicamente con una justicia rápida, una justicia en lo que planteaba el profesor Randeluti, una justicia rápida, ¿no? Una justicia que ciertamente es como encontrar, decía el profesor Randeluti, es como encontrar la cuadratura en el círculo. Una justicia retardada es ciertamente una justicia denegada. Bien, entonces la Corte Interamericana, en el caso, acá tenemos esta referencia en el caso Matei, ha establecido, ¿no? Que el principal elemento del concepto del plazo razonable tiene que ver con este imperativo de satisfacer una exigencia constitucional debido a la dignidad del hombre y toda persona, no solamente que tiene que ver con el proceso, sino librarse de ese estado de sospecha, de ese estado, digamos, de una responsabilidad que no ha sido debidamente acreditada en un proceso. Nos referimos al ámbito penal. Y eso tiene que ver básicamente con algunos criterios que también se corroboran en la jurisprudencia norteamericana. Nadie puede ser expuesto de manera permanente a un juicio. Nadie debe ser expuesto de manera permanente a un daño o a un peligro. Y nadie puede ser expuesto de manera permanente a una acusación. Y eso tiene que ver básicamente con la valoración del tiempo. Importa entonces el tema de la acusación, importa también una situación de un individuo frente a una imputación de carácter penal, que lo que se busca básicamente es que, bueno, la persona no tenga ese peso, o sea, encima de la imputación penal tiene, digamos, el peligro o el daño a que es sometido. La- el, 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 el plazo razonable debería ser entendido no solamente como un derecho, sino también como una garantía desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista judicial. Vean ustedes lo que establece un poco sus orígenes. La Convención Americana, firmada en el año 68, que es la norma de carácter convencional, establecía no necesariamente el concepto del plazo razonable, pero lo dije hace un rato, es un concepto, digamos, de naturaleza implícita. Toda persona tiene derecho a ser juzgada con las garantías debidas en un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad frente a la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Ahí encontramos básicamente uno de los muchos basamentos, de los sustentos, de las referencias desde la legislación convencional establecida por la Corte Interamericana de San José, Costa Rica. En su momento, el Tribunal Europeo, que también ha aportado importantes casos que vamos a ver más adelante, como el caso Overmeyer versus Austria y Motta versus Italia, y ha aportado también el concepto de la evaluación general de desempeño con respecto al plazo razonable,
también interpretado, ¿no? En el artículo 5.4, 6.1 y 6.5 del Convenio Europeo, en el sentido de que toda persona detenida provisionalmente tiene el derecho a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad durante el procedimiento. Ahí encontramos el sustento también de otro tribunal, otro importante tribunal materia de derechos humanos. Y digo esto porque hago referencia a la Corte Interamericana, hago referencia al Tribunal Europeo, porque nuestro tribunal peruano ha asumido ciertamente estas dos tesis, ¿no? Los criterios para determinación cuando estamos frente a un plazo razonable o irrazonable han sido desarrollados en jurisprudencia en el Perú, pero sobre la base de la jurisprudencia desarrollada en la Corte Interamericana y que en su momento fue subsidiaria de la Corte Europea, el caso Jenny Lacay, el caso Vargas Jaramillo, el caso Rosendo, entre otros casos que han aportado ciertos contenidos a lo que tenemos el día de hoy en nuestro proceso constitucional. Bien, perfecto. Entonces ese es un poco el tema de esta aproximación al plazo razonable, ¿no? Bien, qué es lo justo? ¿Qué es lo razonable? Es un tema ciertamente indeterminado, ¿no es así? O sea, podemos establecer este concepto, una perspectiva numérica, expresado en días, expresado en meses, expresado en años. Lo que podríamos decir básicamente que es un derecho, que el plazo razonable es un derecho que le existe a las partes desde el inicio del proceso hasta la culminación del mismo, es decir, hasta una sentencia. Eso es, digamos, lo que se aprecia desde un concepto, lo que decía, el 10 a cubo y el 10 a cubo, desde el principio hasta el final. ¿Y cuándo comienza efectivamente? ¿Cuándo comienza este plazo razonable? Algunos dicen desde la notificación del imputado, otros dicen desde el momento en que la persona toma conocimiento de los cargos y cuando termina supuestamente la sentencia. Yo ahí diría que hay criterios no muy claros al respecto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? En el sentido de que no necesariamente pues es el tema que tiene que ver con la sentencia última, sino en algunos casos dicen, esta teoría del no plazo dice, bueno, y tiene que ir más allá, inclusive a la ejecución de la sentencia, al cuestionamiento probable de una decisión en base a recursos extraordinarios, ¿no? O en base al planteamiento de un proceso ante la Corte Interamericana, que obviamente prolonga más el tiempo. Sabemos que los procesos ante la Corte Interamericana duran entre 8 a 10 años más o menos. Entonces, tiene que ver básicamente de que ya sea el juez o la legislación, el juez o el tribunal o la sala, tenga que establecer este criterio de razonabilidad en esos contenidos. Bien, acá tenemos otro criterio, constituye una manifestación implícita del derecho a la libertad, y en este sentido se fundamenta en el respeto a la dignidad humana. Una relación procesal no se encuentra indefinidamente o se encuentra en la incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el reconocimiento del derecho afectado. Yo diría que la inobservancia del plazo razonable viola un conjunto de garantías y derechos. Primero, a un debido proceso. Segundo, al derecho de presunción de inocencia. Cuarto, al derecho de contar con un recurso eficaz y eficiente, como conforme lo ha establecido la Corte Interamericana, tanto en las garantías, en la protección judicial, como en las garantías judiciales. Y, explícitamente, lo contemplado en el artículo 139 de nuestra Constitución Política del Estado. Perfecto. Este derecho dice, no solo se deriva de la exigencia de obtener pronunciamiento de fondo en un plazo razonable, sino que supone además el cumplimiento en tiempo oportuno. Acá tenemos algunos conceptos más que yo he traído en esta presentación, pero básicamente está centrado en el artículo 8.1 de la Convención de San José, Costa Rica. Les decía el tema del no plazo, una teoría importante del Tribunal Europeo que también fue asumida en su momento por la Corte Interamericana. Y eso, pues, que es un tema que no puede ser resuelto, resuelto en términos de lapso de tiempo, ¿no? O sea, no puede ser, pues, expresado en meses o en años, en días, en semanas. O sea, esto no se resuelve por un mero factor cronológico, sino responde ciertamente a una evaluación general de desempeño en base a tres criterios inicialmente contemplados por el Tribunal Constitucional y uno agregado en la sentencia
Vargas Jaramillo, que vamos a ver más adelante. Ese es un tema interesante, que tiene que ver con esa suerte de lo que la Corte Interamericana ha denominado esta protección invisible que los estados dan. Es decir, no podemos determinar la violación del plazo razonable en virtud, en términos meramente cronológicos, sino hay que hacer una evaluación, una evaluación general de desempeño. Bien, con respecto al tema de estos criterios de evaluación de la razonabilidad del plazo, nuevamente reitero, el concepto no es un tema que pueda ser resuelto bajo el tema del consenso, sino yo diría hay distintos criterios jurisprudenciales que nos llevan a afirmar cuándo estamos frente a un plazo razonable y cuándo estamos frente a un plazo irrazonable. Ciertamente es este concepto. Bien, acá tenemos, a ver, veamos algunos casos, tanto en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, así como también algunas referencias a la Corte Europea de Derechos. Vean ustedes, y acá he sido muy cuidadoso en citar inclusive el número de la sentencia, inclusive también el fundamento jurídico, para que haya pues un sustento de lo que uno dice con respecto al plazo razonable. Vean ustedes, ya estamos frente ya al desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional con respecto al tema del plazo razonable. Pero yo diría con un especial énfasis en materia penal. Vean ustedes, en el caso Salazar Monroy, expediente 5350-2009, el tribunal, un poco tratando de pacificar estos conflictos sobre el tema del plazo razonable y su, yo diría, ausencia de precisión al respecto, dijo lo siguiente. La solución procesal debe ser una solución que debe ser racionalizada y ampliada. Vean ustedes qué interesante. Racionalizada y ampliada. Es decir, que no hay un criterio, sino deben haber varios criterios, ¿no? Y que tiene que haber, obviamente, una debida justificación y debe haber, ¿qué cosa? Una debida motivación. Entonces, este es un primer criterio. En el caso en que el tribunal poco apertura los conceptos del llamado plazo razonable, caso Salazar Monroy, un caso evidentemente complejo. Vean ustedes este otro que a mí me resulta sumamente interesante, digamos, dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Acá en este caso, el caso Sánchez Paredes, un caso sumamente complejo, ¿no? Un caso complejo, largo, que tuvo que ver con ilícitos penales. Expediente, repito, que está el caso expediente, para hacer la referencia, 3987-2010. El tribunal dijo lo siguiente, y reitero como una idea fuerza en esta mañana. Si la norma en cuestión establece un plazo para el proceso, entonces ya no podríamos hablar de un plazo razonable, sino de un plazo legal. Es decir, de manera mucho más coloquial, explico, que si, por ejemplo, vamos a señalar, estamos suponiendo, ¿no? Yo no quiero incurrir en falsedades ni en inexactitudes, pero digamos, si la norma me dice, señor, para el caso del lavado de activos, el plazo máximo son 5 años, entonces, esos 5 años deberían ser identificados o computados desde determinado inicio. Ya sea, pueden ser dos, yo diría, la imputación formal, desde que la persona toma conocimiento de los hechos, o desde que el órgano, desde que el órgano punitivo se aboca al conocimiento de los hechos. Perfecto, pero este proceso no puede durar más de 5 años. Perfecto. Entonces, si establece 5 años, ya no te está hablando de un plazo razonable, te está hablando de cosa de un plazo legal. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido ya hay un control judicial. Ya podríamos entonces denunciar, señor, ya pasaron 6 años, ya pasaron 5 años y un mes, ya pasaron 5 años y 8 meses. Hay una manifiesta violación del llamado plazo razonable. Ese es un primer criterio que plantea la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Un segundo es ciertamente mucho más interesante. Repito nuevamente, es un criterio ciertamente mucho más interesante. Vean ustedes esto que dice. No obstante ello, que el plazo establecido por ley es el máximo, no impide que puedan calificarse como arbitrarias aquellas privaciones de la libertad que aún sin rebasar dicho plazo
sobrepasan el plazo estrictamente necesario o límite máximo para realizar actividades, actuaciones o diligencias. Este es un tema realmente importante para comprender un poco esta dinámica. Yo lo voy a explicar desde el siguiente ejemplo, para hacerlo un poco más comprensible. Vean ustedes, imagínense que exista un proceso penal que lo que busque es establecer una sanción a una persona que roba un celular. ¿De acuerdo? Estoy suponiendo, ¿no? Hay un proceso penal que tiene por finalidad determinar el tema de la responsabilidad penal de una persona que roba un celular. Para tal efecto, la ley número 1 ha establecido que este proceso no puede durar más de 5 años. ¿Sí? 5 años. Perfecto. Juan Pérez está sometido a un proceso porque ha robado un celular. Perfecto. Tanto el abogado como el juez como el Estado tienen claramente definido que este proceso no puede superar los 5 años. Vean, el plazo de ley es establecido el plazo máximo, 5 años. Perfecto. Ahora bien, yo podría decir, señor, ¿sabe qué? Yo en el año 4 y 6 meses, yo no podría impugnar la violación del plazo razonable porque no ha superado el tiempo. No ha superado el tiempo. Perfecto, eso es correcto. No ha superado el tiempo. Pero ¿acaso el plazo de 5 años no es un plazo excesivo? ¿No es un plazo extremadamente amplio para conocer este proceso, para resolverlo? O sea, ¿qué tanta diligencia tengo que hacer para ello? Eso se podría acabar en un año, o en año y medio, o máximo en 3 años. Pero ¿por qué establecer un plazo de un año al respecto? No tiene sentido. Entonces, el caso Sánchez Paredes se refiere básicamente a eso. Sobrepasan el plazo estrictamente necesario o el límite máximo por realizar determinadas operaciones de licencias. Es decir, Sánchez Paredes nos dice, perfecto, el plazo tiene que ser el plazo, si es fijado por ley, ya no es un plazo razonable, pero el plazo no puede superar aquellas privaciones que sobrepasan estrictamente lo necesario o el límite máximo para tantas diligencias. Acá tenemos otro caso, Sánchez Paredes, nuevamente. El plazo razonable no se encuentra establecido. Ah, perfecto, es el mismo. El caso Chacón Málaga, por ejemplo. Un caso también interesante. Acá tenemos el expediente del T5/2009. Dice, en materia penal, debe computarse desde el momento en que la persona conoce de la atribución o señalamiento que le afecta concretamente, ya sea por un particular en una denuncia o por un acto de autoridad judicial. Y dice, agrega, el plazo dentro de este proceso es la apertura de investigación fiscal. Perfecto. Entonces ya establece un plazo, efectivamente. ¿De acuerdo? O sea, acá ya no estamos librados a una evaluación general, sino un plazo máximo. Desde el momento en que la persona conoce de la atribución o señalamiento. Criterio parecido a lo que dijo la Corte en el caso Tibios Ecuador y el caso Jenny Lacayo. Vean ustedes. Acá también un tema importantísimo. En el caso Prudencio Salazar, el tribunal, perdón, el caso Berrocal Prudencio, el tribunal ya establece cuáles son esos criterios efectivos para determinar la violación de un plazo razonable. ¿Cuáles son esos criterios que llevan a un juez, que llevan a una sala, ¿no? A establecer la violación de un plazo razonable? Ya criterios conocidos. La complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes y, en tercer lugar, la actuación de los órganos judiciales. De manera muy breve, en este elemento de la complejidad del asunto, obviamente hay casos complejos, hay casos no solamente que involucran digamos, una cantidad importante de personas que están en la investigación, 20, 30, 40, no sé si me ocurre, o que el caso obviamente tiene un importante acervo documentario. Entonces, tiene que ver esto con la complejidad del asunto, la cantidad, la probabilidad de agraviados o inculpados. Casos como esos tenemos muchísimos. Un primer criterio es ese, complejidad del asunto. Uno segundo, actividad procesal de las partes, que tiene que ver básicamente con qué. Con que las partes a veces no colaboran con el proceso. Las partes, el juez a veces admite recursos dilatorios o, por ejemplo, los abogados siempre estamos muy dados a plantear recursos insulsos, ¿no? Ilusos, ¿no? Que no tienen mayor sentido. La falta de cooperación mediante una pasividad absoluta de equívoca mala fe del procesado. El procesado ciertamente a veces se niega a declarar. Y tiene que ver, obviamente, con una defensa oportunista, desde el inicio hasta el final. Entonces, eso es parte de la actividad, no solamente
yo diría de todas las partes, ¿no? Pero principalmente estamos hablando del uso de recursos infundados, de básicamente conceptos que tienen que ver con la interposición de recursos que no tienen mayor sentido, y también ciertamente el quiebre de las audiencias, entre otros casos. Y la actuación de los órganos judiciales, que es el tercer elemento. Se debe tener en cuenta el grado de celeridad con el que ha tramitado el proceso. Acá, por ejemplo, el tema de estos, ¿no? Prevención preventiva, las indebidas y injustificadas acumulaciones, desacumulaciones, repetidas, cambios del juez instructor, ¿no? A veces también las salas se desactivan, se crean salas ad hoc, se crean también fiscales ad hoc, la figura de fiscales ad hoc, ¿no? El cambio de juez. Acá vemos también el estado del aparato judicial, que a veces no colabora con ello. Tres criterios que ciertamente podríamos resumirlos en estos tres elementos. Complejidad del caso, naturaleza del delito, hechos investigados, la actividad probatoria, que también complejiza en algunos procesos el tema del plazo razonable. Actividades no judiciales, inactividad, diligencia o demora en la tramitación de los recursos, repetidos cambios del juez, acumulación indebida. Y finalmente, conducta del acusado, rehusarse a cooperar, imposición de recursos y recursos con manifiesto que carecen de fundamento, o el Estado debe acreditar esta conducta obstruccionista. En un proceso ciertamente penal, estos síntomas de una justicia penal ciertamente son claros y más que evidentes, ¿no? Vean ustedes cuánto tiempo duran los procesos penales. Hay uno más, que lo vamos a ver más adelante, en breve, que tiene que ver con el caso que plantea, esta tesis que plantea el caso Vargas Jaramillo, que es el último, el más importante. Solamente para terminar el tema del plazo razonable, nuestro Tribunal Constitucional, en lo que señalé hace un rato, en esa intención de ampliar el concepto de plazo razonable, lo ha incorporado también el plazo razonable en sede administrativa. Y acá tenemos el expediente, ¿no? Acá tenemos el caso, el expediente, a ver, el número es el 4082-2012 PATC, en el cual el tribunal, resolviendo un caso en ese sentido, dijo, claro, el tema del plazo razonable no solamente está en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo y en procedimientos que tienen que ver con personas jurídicas de derecho privado. O sea, ampliado. Obviamente esa vocación de ampliación es importante porque el plazo razonable como elemento transversal está presente en todo tipo, en todos los plexos del derecho, materia penal, laboral, administrativa, municipal, en fin, todos los ámbitos. Perfecto. Bien, acá tenemos el tema del plazo administrativo. Vean ustedes, complementariamente a eso, la CIDH también ha tenido su evaluación general de desempeño con respecto al tema del plazo razonable. Y vean ustedes, a veces lo discutible que es esto, ¿no? Porque yo diría que hay varios criterios. El caso Tibia versus Ecuador, el caso Jenny Lacayo, el caso segundo, el caso Rosero, entre otros. Veamos el caso Jenny Lacayo, por ejemplo. El caso Jenny Lacayo es un caso importante porque es un hito en la jurisprudencia, en el caso de la jurisprudencia convencional en relación al plazo razonable. ¿Por qué? Porque el Jenny Lacayo plantea, el caso de Jenny Lacayo versus Nicaragua, plantea estos tres criterios que hemos señalado anteriormente. Complejidad del asunto, actividad de las partes y la conducta de las autoridades judiciales. Perfecto, perfecto. Que fueron establecidos en su momento por el Tribunal Europeo y que después se traslada al tribunal, a la Corte Interamericana y después el tribunal peruano lo asume como propio. Perfecto. Sin embargo, acá hay un cambio de criterio, el año 2008. El caso Valle Jaramillo y otro versus Colombia, ¿de acuerdo? Incorpora un nuevo criterio, ¿de acuerdo? Como consecuencia de esta lentitud generada en el proceso. Es decir, después de casi 10 años de que la Corte Interamericana utilizaba el criterio de Jenny Lacayo, el criterio estándar, incorpora un nuevo caso, en el caso Valle Jaramillo versus Colombia, el año 2008. ¿Y qué tiene que ver con esto? La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada. Último criterio, ¿de acuerdo? El año 2008. Pero este es un concepto interesante porque ya tiene que ver con esto de que, claro, la privación de libertad tiene, digamos, puede causar daño psicológico, puede causar un daño moral importante, la afectación a la familia, la afectación del empleo, la afectación del núcleo familiar, ¿no? El menoscabo, este daño que una persona es expuesta en una privación de libertad, en un proceso largo. Es decir, estamos hablando de un concepto, digamos, importante planteado en la jurisprudencia interamericana, pero que tiene que ver básicamente con el daño al proyecto de vida, ¿no?
el daño al derecho al proyecto de vida. Acá nos dice, por ejemplo, un posible daño psicológico, un posible daño a la afectación de la familia, la afectación al trabajo, el tiempo que se pierde litigando o ciertamente privado de libertad como consecuencia de un error judicial. También eso podría resultar gravísimo. Ese es un concepto que se ha establecido, digamos, a consecuencia de la sentencia Valle Jaramillo en 2008 y que agrega un elemento más. Yo también podría decir, digamos, agregando esto y dentro de mi perspectiva, otro elemento que también podría tomarse en cuenta es, por ejemplo, el hecho de que hay casos mediáticos, ¿no? Hay casos efectivamente que por su trascendencia y por su publicidad requieren cierto nivel de valoración, de meritación y principalmente de, de que estos casos deben, digamos, dejar descansar, ¿no? En plenitud y en certeza. Casos difíciles, ¿no? Casos complicados, casos complejos, casos en los cuales ya ciertamente la prensa se ha involucrado y entonces el juez tiene que tomar una decisión motivada, fundamentada, realizar las diligencias. Eso puede ser uno. Y el otro concepto que se manejó mucho en la jurisprudencia española era el siguiente. ¿Acaso no es bueno que a veces los jueces o los tribunales, dentro de un plazo razonable, que ya hemos visto no es determinado en términos cronológicos, se tomen su tiempo para resolver un caso y que al final yo como justiciable diga, señor, yo estoy de acuerdo, o sea, el tiempo, el juez se tomó su tiempo, pero al final resolvió en mi contra, pero yo veo fundamentación, yo veo motivación. Yo veo que las diligencias se han hecho de la manera debida, no se ha hecho esto de manera rápida, expeditiva, no se ha hecho esto de una manera extremadamente célere, ¿no? Sino se ha hecho, digamos, con las debidas garantías el caso en concreto. El cómputo del plazo de la perspectiva de la Corte Interamericana. Vamos a ver algunos casos, vean ustedes, ¿ah? Vean ustedes, en el caso, por ejemplo, López Álvarez, la Corte Interamericana dice, frente a Duda, dice, primero aclarar este aspecto, pues señaló, en materia penal, este plazo comienza cuando se presente el primer acto de procedimiento dirigido contra determinada persona como probable responsable del delito. Ahí tenemos un criterio, vean ustedes, caso López Álvarez. Veamos otro criterio. Demos otro criterio, perdón, este criterio de acá. Por ejemplo, el caso Suárez Rosero del Ecuador. ¿Qué dijo la Corte? Criterio también variable, ¿no? Dijo, el plazo comienza a computarse desde la fecha de la aprehensión del imputado, detención, por ser el primer acto del proceso penal. Desde ahí comienza a computarse el caso. Nuevamente, caso segundo Rosero, perdón, Suárez Rosero. Y el otro criterio es este, ¿no? Es decir, sobre dos extremos, el dies a quo y el dies a quem. Sin tomar en cuenta, en este caso los extremos, el tema de las impugnaciones o del abocamiento de este caso a una instancia internacional. Eso no se cuenta. Acá tenemos un tercer criterio. Vean ustedes el otro caso, el caso Bayarri vs. Argentina. Ahí tenemos otro criterio más. El plazo razonable de privación de libertad es distinto al plazo del proceso judicial. Caso Bayarri vs. Argentina. Claro, hay otro criterio, les dije hace un rato, hay dos tipos de plazo. El plazo razonable en un proceso y el plazo razonable frente a una privación de libertad, en donde obviamente en el segundo caso debe haber una protección sumamente más reforzada. Vean ustedes el caso Jenny Lacayo, que propicia que se incorporen estos tres criterios en la jurisprudencia. Vean lo que dice el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, caso emblemático. El plazo comienza a contarse ¿de dónde? Desde el auto de apertura del proceso hasta la emisión de una sentencia firme, sin considerar la investigación policial y la formulación de la acusación fiscal. Es decir, no se toma en cuenta la etapa policial, tampoco se toma en cuenta la acusación fiscal. Desde desde la autoapertura, una sentencia firme. Entonces ya podemos establecer algún criterio ahí, sentencia Jenny Lacayo. Cuarto criterio, perdón. ¿De acuerdo? En el caso de Iñaki es un caso emblemático porque esta persona estuvo más de 5 años sin que se emitiera una sentencia firme. ¿De acuerdo? Entonces esto obviamente rebasa los límites y el criterio de la Corte Interamericana para, digamos, plantear este caso en concreto. Un caso muy interesante, un caso emblemático en el caso de lo planteado ante la Corte Interamericana. El caso Suárez Rosero pasó 50 meses
un procedimiento penal se siguió contra ese señor por más de 50 meses, obviamente. ¿Cuánto es lo razonable? Bueno, obviamente excede este ámbito. El caso Tibio versus Ecuador, también interesante. Yo le dije que habían dos casos. Y en el caso Tibio versus Ecuador, vean, el inicio del plazo se considera desde el momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del asunto. Cuarto criterio. Quinto criterio, López Álvarez, Honduras. En materia penal, este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido contra determinada persona como probable responsable del delito. 5 criterios al respecto de la Corte Interamericana. Yo podría seguir citando y citando y citando. Obviamente hay abundante jurisprudencia al respecto. Entonces, es evidente que digamos, estamos en un terreno no muy claro, ¿no? En el cual los criterios planteados, en el caso de Jenny Lacayo y en el caso Vázquez Jaramillo, aportan esos 4 criterios para la determinación del plazo razonable. No me queda mucho tiempo, estoy un tanto sobre el límite de la presentación, pero también quería hacerles referencia a un plazo razonable reparativo, ¿no? Es el caso que tiene que ver con las sentencias de la Corte Interamericana cuando los estados son identificados responsables por violaciones a los derechos humanos. La sola sentencia de la Corte, sentencia de fondo y sentencia de reparaciones, establece plazos, ¿no? Es decir, un Estado, por ejemplo, puede ser condenado, por ejemplo, me refiero, caso, por ejemplo, trabajadores, Estado del Congreso, por ejemplo, el caso Wilca en materia, en el caso Perú, Wilca, Perú, Wilca, Texas versus Perú, la Corte ordenó reparaciones en la sentencia final y en la sentencia de reparaciones y sentencia de fondo. ¿Cuánto tiempo se demoró el Estado, efectivamente, en hacer la ejecución de esa sentencia? Eso tiene que ver, efectivamente, con este plazo razonable en los ámbitos de las reparaciones básicamente planteadas. La Corte Europea de Derechos, el más conocido como el T, también tiene un criterio interesante, ¿no? La Corte Europea tiene un criterio interesante en 2 casos en especial. El caso Habermeyer versus Austria y el caso Motta versus Italia, que ellos hablan básicamente un análisis global del procedimiento, ¿de acuerdo? Tiene que hacerse un estudio integral de todos los procesos en sede interna, pero es una evaluación general de desempeño de los 4 criterios, pero agregando uno más. ¿Cuál es ese uno más? El tiempo que deba agregarse el plazo razonable, tomando en cuenta la posibilidad de que la persona quiera acudir a una instancia internacional, lo cual complica, obviamente. Algunos dicen, el criterio del Tribunal Europeo dice, bueno, este concepto no debería ser tomado en cuenta en el plazo razonable. Digamos, porque esto debería terminarse el momento de, ya es un tema básicamente, no es un tema de privación de libertad, no es un tema de afectación, sino es un tema básicamente de ratificación de tratados. Me refiero, por ejemplo, un caso, Lituania, por ejemplo, perdón, Austria no está sometida al criterio de la Corte Interamericana, no está sometida a la jurisdicción contenciosa de la Corte Europea, por un caso. Entonces, claro, obviamente no hay esa viabilidad para que un ciudadano austriaco pueda plantear una demanda. Lo comenzó en el ámbito interno y ahora quiere trasladar ese pedido al ámbito del TEC, del Tribunal Europeo. El tema de lo que demora de los recursos posteriores a la sentencia también es un tema que la Corte Europea ciertamente a veces no lo considera dentro de un plazo razonable. Aquí está en el caso Robbins versus el Reino Unido, el tribunal estableció, dice supone que todas las etapas del proceso judicial para determinación de los derechos, sin excluir la fase posterior al fallo, debe realizarse dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta el prolongado tiempo de la ejecución de las sentencias que se han planteado. En fin, a modo de conclusión o de resumen, quiero señalar 4 ideas centrales. Número 1, el plazo razonable es un derecho fundamental. Número 2, es un derecho no enumerado. No está en el texto de la Constitución, sino es un derecho, digamos, reconocido sobre la base de principios del artículo 3. Número 3, es un derecho transversal en toda la ciencia, en todos los procesos. Es un proceso indeterminado. No se puede evaluar desde el punto de vista cronológico, semanas, años o meses. Otro criterio importante, cuando la norma en cuestión haga referencia a un plazo legal, entonces ya no es un plazo razonable. El plazo razonable
el plazo razonable en este ámbito, cuando ya hay un plazo legal, podría considerarse razonable si es que supera el tema de la razonabilidad. El caso Sánchez Paredes. Y el otro es, existen cuatro criterios, ¿no? Aportados por el Tribunal Europeo, recogidos por la sentencia Jaramillo, la sentencia Guinea Lacayo, con respecto a conducta obstruccionista, actividad de las partes, el daño que se crea a la persona y principalmente y el tercero es estado del aparato judicial. Es decir, una especie de parámetro cómo se evalúa el tema del caso razonable. Y finalmente hay que tomar en cuenta de que es un tema en constante discusión. No hay un concepto, como ustedes han visto, no hay un concepto, no hay un concepto estándar, no hay un criterio estándar. Tiene que darse dentro de lo razonable y en el caso en concreto y no en abstracto, básicamente. Y yo con ello termino mi presentación, estimado Jesús Rosadillo, dando cuenta de mi agradecimiento y estando ya con la mayor disponibilidad para las preguntas del caso, que Sí, hubiera más bien. lugar. Muchas gracias, más bien, Fernando. Voy a salir de mi presentación más bien. Correcto. Sí, no, agradecer más bien por la brillante exposición. Realmente ha sido muy eh, profundo, digamos, el tema del plazo razonable, eh, tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana. Tenemos varias preguntas. ¿Cómo no? Con Eh, todo. Están en la caja de preguntas y respuestas. Por favor, si pudieras de repente seleccionar las que consideres pertinentes. eh, bueno, pero acá hay básicamente referencias de, con respecto al tema logístico del curso, ¿no? No, no, no. En la caja de preguntas hay 23 preguntas. ¿Tantas preguntas hay? Sí. Oh, Cajas de preguntas. 23, así, acá las tengo, un sí, segundo. por favor. Preguntas y respuestas. A ver, vamos a tratar digamos, responder todas las preguntas posibles dentro de la estrechez del tiempo. A ver, un segundo. A ver, dice, la primera pregunta, vamos a habilitar un ratito la cámara, un segundo, por favor. A ver, para darle respuesta a las preguntas planteadas. A ver, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo debe interpretarse el caso razonable en procesos penales complejos de la criminalidad organizada como el caso Cuellos Blancos del Puerto, sin que ello implique impunidad o vulneración del proceso? Lo dije hace un rato, lo he reiterado, la evaluación general en el sentido de una eventual violación del plazo razonable es un criterio que tiene que determinarse en el caso en concreto y no en abstracto, en atención a los cuatro criterios que hemos dado: actividad de las partes, naturaleza del proceso, afectación de los derechos, digamos, yo no diría de la víctima, sino de la persona que está sometida a este enjuiciamiento, ¿no? Entonces, todo ello va a determinar, como lo dice la sentencia Obermayer, los usados y motivos de Italia, una evaluación general de desempeño por parte de las autoridades y que ciertamente puede ser denunciado. O sea, en estos casos, cuando se plantea una demanda por plazo razonable vía un proceso constitucional, el tribunal ha sido claro en el sentido de que combina en plazo de 10 días a que, digamos, se adopten las medidas correspondientes y que se trate con la celeridad de vida. Hay que tomar en cuenta también que hay situaciones muy especiales que pueden abogarse en el caso del plazo razonable. Personas privadas de libertad, número uno; personas con enfermedades terminales; personas con sentencia de pena de muerte; personas con una situación de vulnerabilidad requieren, pues, obviamente, un plazo, ya yo no diría un plazo legal, sino un plazo razonable, en el sentido, nuevamente, ¿cómo debe interpretarse el plazo razonable? Como una evaluación general de desempeño de esos cuatro contenidos. Nuestro amigo Sergio Aranda, un saludo, Sergio, un gusto de saludarte por este medio. Felicidades por la ponencia, autor, de Huacho. ¿Qué opina, doctor, de que hoy la Corte Suprema de Justicia considere que los datos de investigación realizados fuera del plazo legal de investigación sean válidos igual para el proceso? Bueno, me parece que como las medidas judiciales, estas medidas judiciales de la Suprema con respecto a que los datos de investigación no sean válidos,
Perfecto, es decisión de cada corte, de cada sala, en los cuales nosotros podríamos, si estos actos están debidamente fundamentados y motivados, perfecto. Recordemos que una persona en un proceso no hay una certeza sobre su responsabilidad. Precisamente el proceso sirve para eso. Todos los actos que tengan una finalidad, que la finalidad sea determinar que esta verdad material sea una verdad real en el proceso y que determine, pero siempre con la presunción de inocencia, básicamente. Otra pregunta nos plantea Anónimo. ¿Qué responsabilidad internacional podría enfrentar el Estado peruano por la afectación sistemática del derecho al plazo razonable en prisiones preventivas prolongadas, como el caso Keiko Fujimori? Bueno, definitivamente allá hay sí una manifiesta violación del plazo razonable, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, el caso Keiko Fujimori, después de 3, 4 años, no hay digamos, formalización de denuncia y todos estos actos, ¿no? O sea, se han pasado 3, 4 años sobre una serie de imputaciones, que el caso es considerado, calificado como complejo, sí, de acuerdo, pero que debe haber por lo menos, o sea, el plazo de investigación fiscal también existe, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hay una vulneración evidente del plazo razonable por parte de una actuación fiscal, definitivamente. Otra pregunta dice, ¿sería factible a futuro determinar cuantitativamente el plazo razonable? No, no, pues porque nuevamente repito, ¿no? El criterio de la sentencia Sánchez Paredes dijo, si el plazo es expresado en términos legales y ya cuantificado, ¿no? Me refiero, el plazo no puede exceder 5 años, ¿de acuerdo? Y esto también agrégale, digamos, las postergaciones del proceso, ¿no? Las ampliaciones de investigación que se dan. Pero que se pueda determinar cuantitativamente el plazo razonable, no. Como repito, una de las claves para entender esto es que es un concepto en concreto y no en abstracto. No se puede determinar el plazo razonable a priori, sino como una evaluación general de desempeño de todos estos contenidos. Dice, en el marco del derecho al plazo razonable, ¿qué tan posible es que en el Perú se implementen juicios express máximo un mes a cargo de quien el acusado o víctima lo soliciten, el juez humano o inteligencia artificial, a fin de proteger los derechos afectados y las garantías de la víctima? Bueno, yo estoy de acuerdo con estos juicios rápidos, ¿no? Cuando efectivamente las valoraciones que se dan al respecto no requieran mucha actividad probatoria, ¿no? Cuando efectivamente en estos procesos que ahora se llaman, estos procesos penales que se están haciendo ahora de flagrancias, juicios rápidos y sumarios, pero someter al discernimiento del juez a una máquina o que la justicia el día de hoy sea ejercida, ejecutada mediante una inteligencia artificial, creo que hay mucho por hacer. Yo creo que la inteligencia artificial, si bien es cierto, es un concepto que puede optimizar procedimientos, puede plantear una reingeniería de procesos judiciales, lo cierto es que en la sana crítica, el saber del juez no puede reemplazarse por una máquina, ¿no? Yo creo que a futuro, digamos, podría darse, pero yo no me siento en la capacidad de efectivamente establecer que sería lo más conveniente que un sistema de una AI o una inteligencia artificial pueda resolver en estos casos. A ver, dime, ¿debe declararse la nulidad del proceso penal cuando se demuestra la afectación del derecho al plazo razonable y cómo evitar que esto se use como una estrategia de impunidad? Bueno, efectivamente, o sea, las medidas que se han estado adoptando en procesos constitucionales con respecto al plazo razonable ha sido darle un tiempo o combinar al juez, señor, usted resuelva dentro del plazo, ¿no? O sea, acá yo no sé si sería conveniente declarar nulidades, ¿no? Porque las nulidades va a extender más el plazo, pero sí un abocamiento prioritario. En los procesos constitucionales que tienen cierto nivel de preferencia frente a otros, por ejemplo, los plazos deberían ser rápidos. Me refiero, por ejemplo, yo litigo, yo tengo una labor también de litigante y, por ejemplo, tengo causas de amparo, por ejemplo, que el juez, a pesar de que el código me dice que debe plantearse dentro de los 10 días la admisión y 30 días la audiencia, yo tengo un montón de casos en que yo planteo la demanda en enero y me han programado mi audiencia única en septiembre. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, 9 meses después, eso es una violación flagrante al plazo razonable, ¿no?
Entonces, obviamente yo puedo entender la carga procesal, puedo entender la falta de recursos, pero en casos en los cuales, digamos, la afectación es más que evidente y manifiesta, no considero que debe demorarse mucho, debe haber demasiado exceso en estos casos. Dice, ¿qué impacto tiene la congestión judicial y el afán de recursos del Poder Judicial en la garantía del derecho al plazo razonable y cómo debería responder el Estado a una perspectiva institucional y políticas públicas? Bueno, desde mi experiencia, desde el punto de vista de un proceso de reingeniería del Poder Judicial, yo creo que la oralidad es un elemento importante, ¿no? La oralidad, no solamente como una implementación permanente, que comparte obviamente también la escrituralidad, porque no son sistemas excluyentes y podrían trabajar los dos juntos. Pero, por ejemplo, eso sería una buena medida, ¿no? Cómo combatimos el tema de la carga, de la carga judicial? ¿No? De la carga judicial. Debería entonces, por ejemplo, plantearse un fortalecimiento de los procesos conciliatorios, de las mediaciones, por ejemplo, o debería, no sé, bueno, trabajar con más recursos, el tema de la gestión judicial. Yo he estado vinculado mucho tiempo a la gestión judicial, al despacho judicial, y como veo las cosas, el juez puede sacar unas 3 sentencias al día, pero mientras tanto la carga judicial se va incrementando, obviamente. Debe haber un proceso de descongestión del Poder Judicial o hacer esta suerte de maratones que hacen algunas sedes, ¿no? Que veo con sumo agrado esto y que tiene que ver. Pero esto definitivamente es un problema, yo diría, coyuntural, el tema de la congestión, de la congestión, de la congestión judicial. Gabriel Machaca nos pregunta en qué medida la tecnología de inteligencia artificial, el expediente judicial electrónico puede ayudar a garantizar el derecho a plazos razonables sin afectar otras garantías del debido proceso. Todo lo que sea, todo lo que sea efectivamente este, herramientas tecnológicas, el expediente judicial, la digitalización, que tiene que ver con esta transformación de plataformas, procesos de reingeniería, todo suma, estimado amigo, todo suma. El problema es también que debe haber pues personas especializadas y que tengan un conocimiento en el ámbito de esta suerte yo diría, esta suerte de management en el ámbito judicial. No solamente una ley, ¿no? Este proyecto que se hizo, este proyecto de la oralidad que comenzó con un proyecto hace ya algunos años en algunas cortes, un proyecto piloto. Todo suma, efectivamente. Este, mm, Dice, ¿cree usted que actualmente en el Perú se cumplen las expectativas interamericanas en control plazo razonable? No, no, es que no, pues lamentablemente no es así. No se cumplen. Los estándares interamericanos lamentablemente no se cumplen. Yo es más diría, los estándares interamericanos no se cumplen ni por la misma Corte Interamericana. Por ejemplo, los estándares interamericanos planteados por la propia jurisprudencia y Corte Interamericana no se cumplen al interior de la Corte. Los plazos son larguísimos, ¿no? Sin ir muy lejos, los procesos de la comisión a veces pueden durar hasta 9 meses, un año, mientras que se plantea la petición, mientras que hay ese procedimiento de ida y vuelta de la Comisión Interamericana, digamos, la información al Estado, el Estado siempre tiene una actitud permanentemente obstruccionista, sin comprender efectivamente la naturaleza subsidiaria de este proceso. Siempre he dicho que la mejor defensa en el sistema interamericano es garantizar internamente los derechos en sede interna, básicamente. A ver, ¿alguna otra pregunta más? Dice, ¿cuál sería el plazo legal o plazo fijado por la ley en un caso de un cohecho pasivo si el proceso comenzó en 2017 y a la fecha sigue en juicio? Obviamente, estamos frente, ya yo nos diría, sin ver el calendario, ¿no? Sin ver la agenda, sin evaluar el tema cronométrico. El proceso comenzó el 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 años en exceso, en exceso. Digamos, si no se resuelve esto por un plazo legal, entonces se podría plantear un proceso con una evidente afectación, un plazo razonable, pero en sede constitucional. En caso de crimen organizado complejo, que investigaciones prolongadas por medio de los imputados, actos de cooperación internacional, ¿cómo se equilibra el plazo razonable individual del acusado con el deber de sancionar eficazmente, evitando la pérdida de pruebas e impunidad? Nuevamente, el plazo razonable resulta siendo un concepto transversal. Crimen organizado, delitos de lesa humanidad, tráfico de drogas, tráfico, corrupción de funcionarios, lavado de activos, son temas ciertamente complejos.
Entonces, cómo compatibilizamos o cómo armonizamos el concepto del plazo razonable, realmente estableciendo criterios que hemos planteado? El caso Sánchez Paredes, el caso Chacón Málaga, debe haber una evaluación general de desempeño, ¿no? De los órganos judiciales que se encargan efectivamente de evaluar esto. Y esto tiene que hacerse en el caso en concreto. Son dos criterios que básicamente, y no analizar esto de la perspectiva numérica, cronológica, pues desde un punto de vista cuantitativo, sino básicamente de la actividad de las partes, ¿no? Del Estado, del aparato judicial, entre otros casos. Se puede concluir que el plazo razonable es un criterio aplicado a cada caso, una decisión de un órgano judicial de ser así. ¿Cuál es la garantía del debido proceso? La garantía del debido proceso es que efectivamente, o sea, el criterio es el siguiente: nadie tiene por qué soportar lo injusto. El hecho que un proceso dure en demasía, sin ninguna razón o justificación, ya viene a ser, digamos, una tergiversación de un proceso justo, ¿no? La prolongación indebida, la justicia lenta, los procesos largos, dilaciones indebidas. Eso no garantiza, ni mucho menos el debido proceso, antes, durante y después, y tampoco lo planteado, ya lo dije en su momento, en un primer momento, por distintas normas de carácter internacional. El concepto de justicia implica una justicia célere, ¿no? Recordemos el artículo 8.1 que dice de la Convención. Dice: toda persona tiene derecho a un proceso justo, rápido, expeditivo, ¿no? Y más aún en un proceso penal de una privación de libertad o una incriminación de carácter penal. Eso es lo que viola. Eso es lo que viola la presunción de inocencia, entre otros contenidos. O sea, yo diría que el plazo razonable es un concepto, digamos, pluriofensivo, ¿no? A ver, buena ponencia, autor. ¿Qué mecanismos contamos con los ciudadanos para hacer cumplir el plazo legal? Mecanismos constitucionales, definitivamente. Una afectación al debido proceso. A ver, otra pregunta. Doctor, ¿el haber sido sentenciado sin haber tenido la audiencia correspondiente estaría condenado al debido proceso? Por supuesto. El ser sentenciado sin haber tenido una audiencia correspondiente vulnera el debido proceso. Ese es un tema clarísimo, ¿no? Nadie puede ser ni juzgado en ausencia y sin la posibilidad de defenderse. Ese es un proceso manifiestamente nulo. Yo diría, y si es solamente nulo, arbitrario y por ende inconstitucional, no haber tenido una audiencia correspondiente. Bueno, dice, muy buenos ejemplos y muy buen tema. ¿El plazo razonable debería estar mencionado en la Constitución? Sí, me parece que sí. O sea, el plazo razonable, por la magnitud y la importancia y trascendencia que tiene como contenido transversal en los derechos del debido proceso, sí debería estar contemplado en la Constitución. No, el hecho que esté considerado como un derecho no enumerado no significa que no tenga, digamos, el elemento de la justiciabilidad, ¿no? Que estos derechos también son invocados, son debidamente judicializados y justiabilizados. Pero claro, yo creo que no sería nada complejo, ni nada más bien todo lo contrario, oportuno, de que se incorpore pues en el texto de la Constitución 29 en una eventual reforma, que las autoridades judiciales administrativas en cualquier debido procedimiento respetarán un plazo razonable, ¿no? Que será establecido para tal efecto, atendiendo siempre a criterios de razonabilidad y urgencia, tomando en cuenta la afectación. Podría ser ese, digamos, estoy elaborando una propuesta desde el punto de vista constitucional. Digo que si el plazo es 5 años y pasa 4 años y medio, ¿qué se debe hacer? Yo no dije esto que el plazo es de 5 años y ya pasan 4. Me refiero al hecho siguiente. Me refiero que si el proceso te dice, el caso dura como máximo 5 años. ¿De acuerdo? Un robo de celular dura 5 años como máximo, el proceso. Perfecto, así establecido. Pero si estamos en 4 años y medio, el juez me podría decir: señor, ya no es un plazo razonable, es un plazo legal. Entonces, usted no puede invocar plazo razonable porque no se ha superado el plazo legal. ¿De acuerdo? Bien, así estamos claros. Pero el plazo resulta siendo irrazonable porque no puede fijarse ese transcurso del tiempo como, digamos, como debido.
Si el proceso se puede resolver en un año, que se resuelva, que se resuelva en un año. ¿Por qué esperar 4 años más? O sea, eso sí resulta irrazonable. Eso sí es violatorio al derecho. ¿Entienden? O sea, ese es el ejemplo que quise dar de la manera más sencilla y de la manera más clara. No superó el máximo, perfecto, pero no con ello podemos equiparar ese plazo como razonable. ¿De acuerdo? Y bueno, la teoría o la doctrina, o la tesis de no plazo es ese, ¿no? Que planteó en su momento el Tribunal Europeo y el Tribunal, la Corte Interamericana, en el sentido que la determinación de un plazo razonable no debería operar en términos cronológicos, sino en una apreciación general de desempeño en la actividad de las partes, naturaleza del proceso y afectación, digamos, moral o material a la persona, digamos, que está contenida en el proceso. Bien, yo creo que ahí nomás terminamos. Yo no me queda más que agradecer al Ministerio de Justicia por la invitación, por la gentileza nuevamente de convocarme a estos lunes universitarios. Han quedado bastantes preguntas en el tintero. En todo caso, voy a incorporar acá en el texto un correo electrónico con todo gusto para cualquier duda que los colegas puedan considerar. Voy a, bueno, pues, colocar el correo acá, consultor. Si me permite el Ministerio de Justicia pasar mi correo electrónico, Claro, por no, supuesto que sí. al hotmail.com, delegadoconsultor@hotmail.com. Ahí cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia o también crítica, ¿no? Todo es permitido en un espíritu tolerante como el que estamos, y democrático. Jesús, estimado Jesús, muy agradecido. Traslada mi agradecimiento a la directora del centro de estudios. Yo soy un trabajador de la casa, más que un invitado, así que me he sentido sumamente cómodo en estar con ustedes en esta mañana, compartiendo esos temas con la importante cantidad de alumnos y de personas que nos acompañan. Un saludo de distancia con todos y bueno, será hasta otra oportunidad, Dios mediante. Muchísimas gracias a todos. No, muchas gracias más bien por participar en estos lunes universitarios. Nosotros siempre bienvenido a docentes de tu calidad, Fernando. Y bueno, agradecerte pues nuevamente y también a los participantes que nos han acompañado esta mañana. La cantidad de preguntas creo que demuestra pues el nivel de atención que ha despertado este tema. Y nos gustaría pues nuevamente contar contigo en próximas oportunidades. Entonces, Con sin todo. más, agradecer nuevamente a todos los que han participado y a ti en especial. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.